Considerando que es por la fe que conquistamos lo sobrenatural, podemos mencionar que sin sacrificio no hay conquista. Elías fue un hombre que provocaba la reacción divina. Esto por cuenta de sus actitudes de fe. Es imposible hablar de él sin tener que hablar de su fe llena de coraje, de su osadía, del altar, del sacrificio y del Monte Carmelo. Su vida estaba ligada a estos elementos y para llegar a tamaña astucia tenía 7 secretos personales que venía a él por dirección divina. Primer secreto: oír la voz del Espíritu Santo. En el monte, Elías hablaba con Dios y siempre era guiado por el Altísimo. Por eso, lo más importante era que siempre Elías daba oídos a la voz de Dios. Segundo secreto: obediencia total. Dios le dijo que subiera al monte y Elías obedeció en todo, hasta en el sacrificio. Aquella actitud lo colocaba a Elías en la dependencia de Dios. Él sabía obedecer para vencer. Tercer secreto: enfrentar sus miedos y dudas. Elías era un hombre osado. Él enfrentó al rey Acab y dijo que no habría lluvia por orden divina. A partir de entonces, Elías siempre era buscado por el rey para que lo matara. Aún así, en el momento de ir donde el rey, no dudó y lo desafió al duelo de los dioses. Cuarto secreto: coraje. La orden de Dios nos lleva a chocar con la realidad que está delante de nuestros ojos. Es justamente para cambiar esta realidad que debemos creer en la actitud sobrenatural de Dios. Quinto secreto: el lugar correcto. El Monte Carmelo era el lugar para vencer sus enemigos. Él los llevó para su territorio. El monte era la casa de Elías. Era el lugar espiritual que garantizaba la victoria. El monte es el altar de Dios y también es el lugar espiritual del verdadero cristiano. Sexto secreto: agradar a Dios. La primera cosa que Elías hizo fue restaurar el altar que estaba en ruinas. Elías sabía que para cambiar esa situación, él tendría que agradar a Dios de la forma correcta, no con cantos, ni saltos, ni muchas oraciones, sino con sacrificio perfecto en el altar. Séptimo secreto: sacrificio perfecto. Él podría ser la persona más correcta de Israel, el menos pecador. Podría nunca haber fallado si Elías no hubiera entregado en el altar de Dios lo más precioso que tenía. Aún así, hubiera muerto. Era acertar en el altar para vivir y poner fin a todo sufrimiento, o fallar y ser asesinado. Elías hizo caer del cielo fuego sobrenatural. Esto se debió al motivo de haber hecho un desafío sobrenatural.